Imagine el más grande de todos los reinos donde los hijos del rey compiten por un solo lugar en el trono. Hoy seremos testigos de una trágica historia bíblica de violencia, abuso, traición y muerte, en la que los hijos de David representan deseos retorcidos que los llevan a cometer actos de atrocidad. Antes de sumergirnos en el contenido de hoy, asegúrese de presionar el botón me gusta. Suscríbete al canal y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras últimas actualizaciones. Solo toma un segundo, pero significa mucho para nosotros. La historia de Tamar y su hermano Amnón es una de las narraciones más dramáticas y trágicas del Antiguo Testamento, específicamente en el segundo libro de Samuel. Esta historia es un ejemplo de cómo la pasión desenfrenada y la ausencia de límites morales pueden tener consecuencias desastrosas. Amnón, el hijo del rey David, albergaba una pasión enfermiza por su media hermana Tamar, que era una de las mujeres más bellas de todo el reino. Consumido por este deseo, Amnón se obsesionó hasta el punto de idear un plan perverso para satisfacer sus impulsos. Un día, fingió estar enfermo y le pidió a David que Tamar lo cuidara durante su supuesta dolencia. Cuando Tamar llegó para ayudarlo, Amnón, aprovechándose de la situación, intentó violarla. Tamar luchó con todas sus fuerzas y le rogó a Amnón que no le hiciera eso. Sin embargo, Amnón, cegado por sus deseos egoístas, ignoró las súplicas de Tamar y la violó irreparablemente, faltándole el respeto. El relato bíblico describe la angustia y el sufrimiento de Tamar ante este terrible suceso. Tamar quedó devastada, no solo física sino emocionalmente, marcada por cicatrices que durarían toda su vida. Después del acto violento, Amnón siente un profundo desprecio por Tamar y le ordena que abandone la habitación, intensificando su sufrimiento. Tamar, deshonrada y desolada, se vistió de luto y se fue a vivir con su hermano Absalón, quien estaba furioso por lo sucedido. Una vez fue una joven llena de promesas, pero ahora se encontraba sumergida en un océano de dolor y humillación. La tragedia no se quedó en el hecho aislado. Se extendió hasta afectar su identidad, reputación y la propia dinámica familiar. La noticia comenzó a difundirse por todo el reino. La gente sospechó lo que había sucedido y miró a Tamar de otra manera. El rey David, al enterarse del incidente, se enojó mucho, pero no tomó ninguna medida punitiva contra Amnón. Este hecho es importante porque muestra la desgana o incapacidad de David para administrar justicia dentro de su propia familia. Tamar, una víctima silenciosa, se convirtió en un símbolo del sufrimiento y la injusticia, mientras las repercusiones de lo sucedido resonaban a lo largo de su viaje. Cuando la noticia de la cruel violencia contra Tamar llegó a Absalón, el segundo hijo de David, una tormenta de furia y tristeza se encendió en su corazón. El lamento por la tragedia de Tamar se mezcló con la amargura por el aparente silencio de David ante el crimen. La ausencia de medidas punitivas alimentó la sensación de que la justicia había fallado, empujando a Absalón a asumir el papel de justiciero. Absalón era conocido por su belleza física. El texto bíblico del segundo libro de Samuel describe a Absalón de la siguiente manera: en todo Israel no había hombre tan hermoso y tan hermoso como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, no había en él defecto alguno. Sin embargo, la trágica historia hizo que Absalón, movido por un abrumador sentimiento de indignación y un deseo de justicia, planeara meticulosamente venganza contra Amnón, el autor de la atrocidad que había sufrido su hermana. 2 años después de la violación, Absalón invitó a todos los hijos de David a un banquete en Baal-Jase, aprovechando la ocasión para ejecutar su plan. Disimulando su furia, Absalón invitó a Amnón a la celebración. Sin embargo, bajo el aparente ambiente festivo, la oscuridad de la venganza se acercaba rápidamente. Durante la fiesta, cuando Amnón no sospechaba nada, Absalón ordenó a sus sirvientes que lo mataran. Amnón fue asesinado como parte de la venganza de Absalón por la violación de Tamar. Después del asesinato, Absalón huyó a la ciudad de Gesur para escapar de las consecuencias. La dinámica familiar una vez unida quedó devastada por esta tragedia. La muerte de Amnón creó una profunda ruptura en la relación entre David y sus hijos, arrojando una sombra de luto sobre el palacio real. La relación entre Absalón y David, una vez unidos por el linaje y el respeto,
comenzó a temblar como resultado del derramamiento de sangre en el fatídico banquete. La herida abierta por la muerte de Amnón se convirtió en un abismo entre padre e hijo, eclipsando las alegrías compartidas del pasado. Más tarde, Joab, sintiendo el conflicto interno de David y deseando la reconciliación, ideó un plan para tocar el corazón del rey. Envió a una mujer sabia de Tecoa para que le contara una historia ficticia a David. La mujer inventó una narración sobre dos hijos donde uno mató al otro y la familia buscó venganza, exigiendo justicia. Al escuchar la historia, David indignado expresó su deseo de justicia. La mujer de Tecoa conectó hábilmente la parábola con la situación de David y Absalón, destacando la necesidad de reconciliación entre padre e hijo. Ella argumentó que así como Dios encuentra maneras de traer de regreso a aquellos que se han extraviado, David debería buscar la reconciliación con Absalón. La mujer de Tecoa logró tocar el corazón de David, lo que lo llevó a reconsiderar su reticencia a traer de regreso a Absalón. Así, David ordenó a Joab que trajera a Absalón de regreso a Jerusalén sin imponer ningún castigo por el asesinato de Amnón. Sin embargo, se negó a ver a Absalón en persona después de su regreso a Jerusalén. Absalón alberga ambiciones de poder que se manifiestan rápidamente. Su excepcional belleza y carisma lo hacen destacar, convirtiéndolo en una figura carismática a los ojos del pueblo. Se posiciona estratégicamente en la entrada del palacio donde saluda e interactúa con quienes buscan justicia o una audiencia con el rey David. Poco a poco, Absalón comienza a ganarse la simpatía del pueblo a través de sus acciones y palabras persuasivas. Su capacidad para comunicar y cautivar a las masas lo hace popular entre las tribus de Israel. Actúa como si estuviera genuinamente preocupado por el bienestar del pueblo y cuestiona la administración de justicia del rey David, sugiriendo que sería un líder más compasivo y eficaz. Con el tiempo, Absalón consigue un apoyo significativo entre las tribus de Israel. Viaja por todo el país, visita varias ciudades y regiones y utiliza su influencia para ganar aliados. Absalón explota el descontento entre el pueblo, enfatizando la falta de una justicia rápida y afirmando que podría ofrecer un liderazgo más justo y más eficiente. A través de estrategias políticas y manipulación de la opinión pública, Absalón socava gradualmente la autoridad de David. Cuestiona sutilmente las decisiones del rey y sugiere que el gobierno actual no satisface las necesidades del pueblo. Su enfoque carismático y persuasivo crea una división cada vez mayor entre el rey y su propia base de apoyo. La incapacidad de David para enfrentar eficazmente el crimen de Amnón despertó un profundo sentimiento de injusticia y enojo en Absalón. En este tenso escenario, consumido por una compleja mezcla de duelo y sed de justicia, Absalón toma una decisión que resonará en los pasillos del tiempo. Se declara rey en Hebrón, desafiando la autoridad de su propio padre. La nación se encontró dividida entre David, el rey establecido por Dios, y Absalón, el hijo rebelde ávido de poder. Ante la traición de su hijo, David se ve obligado a huir de Jerusalén para evitar un conflicto directo. A pesar de los esfuerzos de David, el conflicto inevitable estalló en una guerra civil con hermanos luchando contra hermanos y leales a David enfrentando a fervientes seguidores de Absalón. Los campos de batalla se convirtieron en escenarios de tragedia donde la nación fue desgarrada por profundas divisiones, muchas de ellas arraigadas en elecciones y agravios del pasado. La historia alcanza su clímax en la batalla del bosque de Efraín, donde las fuerzas de David se enfrentan a las tropas de Absalón. Las circunstancias de la batalla no se detallan extensamente en la narración bíblica, pero sabemos que fue feroz y resultó en una serie de enfrentamientos. Durante la batalla, el ejército de David, dirigido por sus generales, se enfrenta a las fuerzas de Absalón. El elemento trágico de esta batalla es el destino de Absalón. Su largo pelo lo atrapa en un roble mientras monta en burro. El mismo carisma y belleza que inicialmente lo distinguieron se convierten en su perdición cuando su largo cabello se enreda en un roble, haciéndolo vulnerable a los ataques. Su posición aparentemente invulnerable lo convierte en un blanco fácil para los soldados de Joab, el comandante del ejército de David. A pesar de las órdenes de David de perdonarle la vida a Absalón, Joab decide ignorar estas instrucciones y Absalón es asesinado. El fin del hijo rebelde se convierte en un momento de amargura para David.
Las angustiadas palabras de David tras la muerte de Absalón resuenan como un lamento que trasciende los siglos. Mi hijo Absalón. Mi hijo. Mi hijo Absalón. ¿Habría muerto yo en lugar de ti? Absalón. Mi hijo. Mi hijo. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Son las palabras de un padre afligido cuyo corazón se rompe ante la tragedia de perder un hijo, incluso un hijo que se rebeló contra él. La batalla del bosque de Efraín marca el fin de la rebelión de Absalón y resulta en una amarga derrota para David. A pesar de la victoria militar, la muerte de Absalón trae una tristeza abrumadora a David, quien lamenta la pérdida de su hijo rebelde. La raíz de estos trágicos acontecimientos está relacionada con el pecado de David con Betsabé y el posterior asesinato de Urías, el marido de la mujer con la que David cometió adulterio. El adulterio y el asesinato fueron acciones que desafiaron directamente los mandamientos divinos, provocando la ira y el desagrado del Señor. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David con sus pecados, revelando la gravedad de sus acciones. En respuesta a la reprensión divina, David expresó un profundo arrepentimiento y reconoció su culpa ante Dios. Sin embargo, a pesar del arrepentimiento de David y del perdón divino a través del profeta Natán, Dios anunció 3 castigos importantes para el monarca. En primer lugar, Natán profetizó que como consecuencia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías, el niño nacido de esta unión ilegítima moriría. El bebé enfermó gravemente y, a pesar de intensos periodos de oración y súplica de David a Dios, el niño murió. Otro castigo predicho por Natán fue que la espada nunca se apartaría de la casa de David. Esto significó que la violencia y el conflicto estarían presentes en su familia. La narración posterior, incluida la violación de Tamar por Amnón y la rebelión de Absalón, demuestra cómo esta profecía se cumplió de manera trágica y sangrienta. Por último, Natán también declaró que las acciones de David serían expuestas públicamente, lo que le traería deshonra. Esto se materializó con la rebelión de Absalón, que implicó la exposición pública de los actos pecaminosos de David. En aquel tiempo, Absalón instaló una tienda de campaña en la azotea del palacio donde durmió con las concubinas de David a la vista de todo Israel, cumpliendo así la profecía de Natán. En un periodo ya marcado por la agitación en la familia real de David, Adonías emerge como otro hijo del rey, como una figura que arrojaría más sombras sobre la sucesión y la estabilidad del reino. Adonías fue el 4º hijo del renombrado rey David. Su nombre, que significa el Señor es mi Señor, posiblemente refleja aspiraciones espirituales o una conexión con la fe de su familia. Nacido de la unión entre David y Agit, una de sus muchas esposas, Adonías compartió parentesco con otros miembros notables de la familia real, incluidos Amnón, Absalón, Tamar y Salomón. El ambicioso Adonías no esperó la muerte de David para buscar el trono. En cambio, tomó medidas para declararse rey mientras su padre aún estaba vivo. En los últimos días de David, el peso de la edad se hizo sentir en este escenario de decadencia física. Adonías, el hijo mayor de David en ese momento, comenzó a tramar una conspiración para apoderarse del trono. Como heredero aparente, Adonías vio la oportunidad de reclamar el reinado para sí mismo, sin tener en cuenta la sucesión a favor de Salomón. Vale la pena recordar que se suponía que el trono de David pasaría a Salomón a través de una combinación de promesas divinas y decisiones tomadas en la corte real. Dios le había prometido a David a través del profeta Natán que su linaje se establecería para siempre y uno de sus descendientes reinaría perpetuamente. Esta promesa divina sentó una base sólida para la sucesión real. El complot de Adonai se hizo más evidente cuando organizó una gran fiesta en Anrogel, un lugar estratégico para reunir aliados y simpatizantes. La fiesta estaba destinada a los príncipes y figuras poderosas del reino, un intento audaz de obtener apoyo para su reclamo al trono. El profeta Natán, el sacerdote Abiatar, Benaía e incluso Salomón no fueron invitados a este evento. Al excluir a estas figuras clave, Adonai reveló su intención de consolidar el poder sin la interferencia de oponentes potenciales. David, aunque físicamente debilitado en ese momento, no ignoraba las maquinaciones de su hijo. Consciente de la situación, actuó con decisión para que la sucesión siguiera la voluntad de Dios.
En un alarde de sabiduría y discernimiento, David ordenó a Salomón, su hijo, y a Betsabé, que fueran ungidos apresuradamente como herederos legítimos al trono. Esta decisión aportó una claridad muy necesaria sobre la voluntad divina para la sucesión, pero también desencadenó una nueva ola de desafíos y tensiones familiares. La preferencia declarada por Salomón como sucesor provocó descontento entre Adonio y sus partidarios, alimentando las llamas de la rivalidad interna. Ante este abrupto revés, Adonai se encontró en una encrucijada. Temiendo por su vida ante posibles represalias de Salomón, buscó refugio en un lugar sagrado y simbólico, el altar del tabernáculo. Allí, donde permanecía la presencia divina, Adonai se esperaba encontrar seguridad y misericordia. El tabernáculo, como santuario espiritual, era visto como un lugar de súplica donde se podía invocar la misericordia divina. Al enterarse de sus acciones de Adonio, Salomón demostró sabiduría y misericordia. En un gesto que refleja la justicia equilibrada de su reinado, Salomón aseguró a Adonai que si permanecía leal en su reino, no sufriría ningún daño. Este compromiso fue una garantía de que bajo el nuevo liderazgo, la estabilidad y la paz serían prioridades. Ante esta garantía, Adonías, comprendiendo la magnanimidad de Salomón, optó por regresar a su casa. Al reconocer la autoridad del rey recién ungido, Adonio aceptó la decisión divinamente guiada y se sometió al nuevo orden establecido por Salomón. Sin embargo, la historia no termina aquí. Más tarde, en lugar de someterse a la voluntad de Dios manifestada en la unción de Salomón, Adonaiús continuó alimentando ambiciones personales e influencias cortesanas. En busca de apoyo, buscó la ayuda de Betsabé, la madre de Salomón, en un intento de conseguir favores que pudieran utilizarse para desafiar el orden establecido. El texto bíblico revela que Adonio expresó el deseo de casarse con Abisag, la joven sunamita que había desempeñado un papel importante en los últimos días de David. Un potencial matrimonio entre Adonías y Abisag representaría una oportunidad única y estratégica para el hijo mayor de David. Al casarse con ella, Adonías estaría fortaleciendo su legitimidad como heredero al trono. Además, el matrimonio abriría puertas en la corte, otorgando a Adonisia una mayor aceptación entre los nobles. Sin embargo, Adonija no se dio cuenta de que sus acciones estaban en desacuerdo con los planes divinos para la sucesión. Su comportamiento persistente no solo socavó la estabilidad de la casa real, sino que también creó una atmósfera de desconfianza e intriga. Salomón percibió una vez más la amenaza potencial que representaba Adonías y decidió actuar para proteger su reino y asegurar la estabilidad de su reinado. En 1 Reyes, capítulo 2, versos 24 y 25, leemos ahora, pues, vive Jehová, que me confirmó y puso en el trono de David mi padre, y que me hizo casa como prometió, que Adonías hoy será ejecutado. Al darse cuenta de la urgencia del asunto, Salomón actuó con decisión. Envió a Benaía, hijo de Joiada, como ejecutor de la sentencia contra Adonías. La misión era clara: acabar con la vida de Adonías y así extinguir cualquier chispa de ambición que pudiera amenazar la estabilidad del reinado recién establecido. Por tanto, la ejecución de Adonías se volvió inevitable, marcando el fin de sus aspiraciones al trono. En cuanto a Tamar, no hay información específica en la Biblia sobre su muerte. Salomón, por otro lado, reinó durante un largo periodo y se hizo conocido por su sabiduría, riqueza y liderazgo en la construcción del templo en Jerusalén. La muerte de Salomón se menciona brevemente en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Sin detallar las circunstancias exactas, la Biblia afirma que Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Reyes, capítulo 11, verso 43. La expresión durmió con sus padres es una forma poética de referirse a la muerte en el lenguaje bíblico. Las trágicas historias y muertes de los hijos de David registradas en el Antiguo Testamento ofrecen un doloroso panorama de las complejidades y consecuencias que pueden surgir de las decisiones humanas. Desde la terrible violación de Tamar por parte de su medio hermano Amnón, hasta el desarrollo de la venganza y las muertes posteriores a través de las luchas internas y las desviaciones morales de los descendientes de David. La búsqueda desenfrenada del poder, las pasiones descontroladas y la desviación del culto exclusivo a Dios contribuyeron a una sucesión de tragedias.
Sin embargo, incluso frente a estas oscuras historias, la Biblia también ofrece lecciones sobre el arrepentimiento, el perdón y la búsqueda de una vida alineada con los principios divinos. Las trágicas muertes de los hijos de David sirven como un conmovedor recordatorio de que incluso en el contexto de los fracasos humanos, hay lugar para la redención y la renovación, enfatizando la importancia de un viaje espiritual centrado en la búsqueda de la justicia y la integridad. Espero que hayas disfrutado el video de hoy. Si has llegado hasta aquí, aparecerán 2 videos similares en tu pantalla. Simplemente haga clic para mirar. Gracias y que Dios esté contigo.